Buenos días chicos, ¿cómo están? En este video vamos a continuar trabajando con el trabajo práctico número uno. Vamos a desarrollar el caso número 3, que se llama conciliación bancaria. Les voy a mostrar el enunciado, que lo tienen que tener ustedes por supuesto, y además aclararles que más está decir, ¿no es cierto?, que antes de hacer el trabajo práctico tienen que haber estudiado la teoría correspondiente. El enunciado nos dice: se procede a realizar la conciliación de la cuenta corriente del Banco Patagonia al 31 de marzo del 2023. A tal fin se cuenta con el mayor y el resumen de cuenta enviado por el banco con todos los movimientos del mes de marzo. Entonces ustedes tienen acá el mayor de la cuenta Banco Patagonia cuenta corriente, el resumen de cuenta bancario del Banco Patagonia. Esas marquitas ustedes no las tienen, ya les voy a explicar por qué están. Y tienen además información complementaria. ¿Qué les dice la información complementaria? Al 31 de marzo de 2023, el importe debitado el 14 de marzo de 2023 de 19.000 pesos corresponde al pago de aportes y contribuciones de los sueldos devengados del mes de febrero de 2023 efectuado por Internet. Hablando del importe debitado el 14 de marzo, que lo vamos a ver acá en el resumen de cuentas. ¿Sí? Nos está explicando de qué se trata. El depósito de fecha 24 de marzo de 16.000 pesos fue realizado por un cliente responsable inscripto para cancelar su deuda documentada con un pagaré. Se emite el documento comercial correspondiente. El depósito de fecha 24 de marzo, ¿m? Que lo van a ver acá. Depósito en efectivo, 16.000. Y tres, el débito por los gastos administrativos que ocasiona el rechazo del cheque cuyo depósito fue efectuado el día 28 de marzo, corresponde a un cheque del Banco Nación recibido por una venta efectuada de contado a un cliente de la empresa. Se le hace cargo al cliente responsable inscripto de los gastos administrativos mediante el documento correspondiente, gestionándose el reclamo por vía telefónica. Que se les pide realizar la conciliación bancaria y luego registrar contablemente en el libro diario las operaciones que correspondan, determinando variación patrimonial y la documentación respaldatoria pertinente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Analicemos qué es lo que tenemos: el mayor de la cuenta Banco Patagonia cuenta corriente, ¿sí? Y el resumen de cuenta. Ambos, si se fijan, acá en el caso del mayor tenemos una columna de debe y haber, que ustedes saben que todos los aumentos de esta cuenta se van a registrar en el debe y todas las disminuciones en el haber. Sucede lo contrario con la información que les brinda el banco, ¿sí? Acá donde dice débitos significan disminuciones en nuestra cuenta corriente y los créditos son los aumentos, ¿no? O sea, acá todos los depósitos van a aparecer ¿dónde? En los créditos. Y todas las disminuciones por diversos motivos en la columna de débitos. O sea, se ve la información al revés, para que lo tengan en cuenta y no se confundan. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la conciliación bancaria. Tenemos que conciliar la información que tiene la empresa en el libro mayor con la información que nos brinda el banco sobre nuestra cuenta corriente a través del resumen de cuenta. Vamos a conciliar los saldos de las cuentas, ¿sí? De el saldo según la empresa con el saldo según el banco. Entonces vamos a hacer todo un proceso donde vamos a ir detectando cuáles son las diferencias que hay entre la información que tenemos en el libro mayor y la información del resumen de cuenta. Y vamos a explicar por qué son diferentes
¿sí? Estos saldos, el saldo que tenemos en la empresa con el saldo que tiene el banco. ¿Qué hacemos entonces? Agarramos el mayor general y vamos a ir comparando con el resumen de cuenta. Por ejemplo, acá el mayor general parte de un saldo de 80.300 pesos con 50. Y el resumen de cuenta parte de un saldo de 50.990 pesos con 50. No parten del mismo saldo. Pero si nos fijamos, fíjense acá en el siguiente renglón, ahí está el saldo de 80.300 pesos con 50, que es el saldo inicial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Seguramente se trata de un depósito. Fíjense, un depósito que se hizo los últimos días del mes anterior, es decir, de febrero, que la empresa lo registró, pero el banco todavía no lo había acreditado. Entonces, una vez que lo acredita, el 1 de marzo, ¿sí? Con ese crédito de 29.310, llegamos al mismo saldo inicial, 80.350, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el mismo saldo. Fíjense en este con el, el saldo que tenemos más arriba. Vamos a ver qué pasa que nos va a subir. Ahora sí, con este, ¿sí? Entonces ahí ya partimos del mismo saldo. A partir de ahí vamos a ver, por ejemplo, estos 10.900 que están en el debe, que suponen que es un aumento en la cuenta corriente bancaria. Bueno, esos 10.900 pesos, nos fijemos si está en el resumen de cuenta, ¿sí? 10.900. Recuerden que acá en el resumen de cuenta no va a estar en la parte de débitos, sino que tiene que estar en la parte de créditos. Nos fijamos y ahí están, ¿sí? Entonces por eso que yo los marqué. Entonces ustedes agarren un resaltador, un lápiz de color, o bueno, lo que tengan y vayan marcando. Si el resaltador le pasan por encima o bien le hacen un punteo, ¿sí? Un tilde y van marcando lo que sí está. Entonces los 10.900 que tengo acá, los tengo en el resumen de cuenta, ¿sí? Que es un aumento en la cuenta corriente. ¿Qué más? Tengo disminuciones en la cuenta corriente bancaria. 17.500 pesos. 17.520 pesos. Entonces me fijo si en el resumen de cuenta están. Tienen que estar en la parte de débitos. Nos fijamos, 17.520 pesos están. Entonces están en los dos, los marco, ¿sí? Listo, marcado, está. Los 19.000, también una disminución en la cuenta corriente bancaria. Bueno, entonces, a ver, veamos si están, tienen que estar en la parte de débitos, 19.000 pesos. Aquí está, ¿sí? Y eso es lo que decíamos la transferencia, ¿ves? Entonces, está. Otra disminución, 5.300. Ya saben, las disminuciones en la cuenta corriente van a estar causadas por la emisión de cheques, por las transferencias que realizamos a terceros, extracciones. 5.300 pesos. Otra disminución. Si está en el haber, en el mayor, en el resumen de cuenta, tienen que estar en la parte de débitos. Nos fijamos los 5.300 y si están. Ahí está. Continuemos. 15.050. Otra disminución de la cuenta corriente. 15.050. Nos fijamos en la parte de débitos. Acá está, ¿sí? Por un cheque. ¿Mm? Se emite un cheque. 15.050. Y otra disminución por 7.000. Nos fijemos entonces, ¿sí? En la parte de débitos están esos 7.000 y ahí están, que es otro cheque, ¿sí? Son cheques emitidos y cobrados.
Bueno, sigamos. Después tenemos 9.000, otra disminución. 9.000 nos fijamos en la parte de los débitos si tenemos un débito de 9.000 pesos. Y no está, ¿sí? Entonces, si no está, no lo marcamos, lo dejamos así en blanco. Entonces, ahí ya hay una diferencia. Luego acá tenemos 10.600 pesos, otra disminución. Nos fijemos en la parte de los débitos, están los 10.600. 10.600. No está, ¿sí? Entonces, estas disminuciones que no están son cheques que la empresa emitió, los registró, porque entregó esos cheques, por ejemplo, bueno, acá nos dice porque entregó esos cheques a terceros y esos terceros no se presentaron aún en la ventanilla del banco a cobrarlos. Por eso no figuran en el resumen de cuenta. Entonces ya tenemos estas dos diferencias. ¿Qué más? Tengo un débito de 20.900 pesos, es decir, un aumento en la cuenta corriente de 20.900. ¿Dónde va a aparecer en el resumen de cuenta? En los créditos. Nos fijemos, 20.900, en la columna de créditos. 20.900. Y ahí están los 20.900, ¿sí? Pero si se fijan, miren, están en la parte de créditos y ahí nomás están en la parte de débitos. ¿Qué pasó? Se hizo un depósito y ese cheque fue rechazado. Se depositó el cheque, como nos explica después en la información complementaria, y ese cheque fue rechazado por falta de fondos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que si bien está acreditado, después está debitado, ¿sí? Si lo sumo y después lo resto, no tengo nada. En realidad es como que se anula, ¿sí? Tengo cero. Entonces no lo tengo. No lo tengo en el resumen de cuenta y sí está en el libro mayor. Entonces ahí no lo marco, es una diferencia. Y luego tengo otro débito, un aumento en la cuenta corriente por 26.800 pesos. Busquemos que esto fue realizado el 30 de marzo, ¿sí? Es un depósito de 26.800 pesos. Lo buscamos. 26.800 tiene que estar en la columna de los créditos y no está, ¿sí? Esos son los únicos créditos que tenemos. Entonces no está. Y bueno, ¿por qué? Y porque eso es un depósito que la empresa realizó, pero todavía no está acreditado en el banco. Eso demora, ¿sí? Entonces por eso la empresa sí lo registró, pero el banco todavía no. Entonces es una diferencia. Entonces fíjense, acá ya en el mayor me quedaron importes sin marcar, que quiere decir que son diferencias. Son importes que están en el libro mayor, pero no están en el resumen de cuenta. Y además, fíjense, tenemos conceptos que están en el resumen de cuenta que no están en el mayor. ¿Qué tenemos? Fíjense, tenemos retenciones del impuesto a los ingresos brutos. Cada vez que la empresa tiene un aumento en la cuenta corriente bancaria, ¿sí? Cada vez que se realiza una acreditación, entonces el banco nos tiene que retener el impuesto a los ingresos brutos. Y lo mismo, ¿sí? Cada vez que haya, y en este caso, un débito o un crédito, cualquier movimiento en la cuenta, el banco nos tiene que cobrar el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Acá, por ejemplo, tenemos un crédito, entonces que me hace la retención del impuesto a los ingresos brutos y además, por estos dos movimientos, este crédito y este débito, me descuentan de la cuenta el impuesto a los débitos y créditos bancarios, ¿sí?
Lo mismo con este depósito. Entonces ahí ya empezamos a ver que tenemos conceptos que están en el resumen de cuentas que no están en el mayor. Entonces ahí van quedando sin marcar porque no los tengo. ¿Qué más tengo? Gastos de chequera. Gastos de chequera con el correspondiente IVA. Eso tampoco lo tengo registrado, ¿sí? Y acá ya les digo por qué se los marqué con un color. No es porque esté arriba, ¿sí? Esto tampoco está. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué otro concepto no tenemos registrado? Este, débito por gasto administrativo. Ese débito por gasto administrativo realiza el banco, ¿por qué? Porque se origina en el rechazo del cheque. Entonces el banco me cobra por ese cheque rechazado 405 pesos con 60 más el IVA. Y por supuesto que todo esto genera impuestos a los débitos y créditos bancarios, ¿sí? Otro concepto que no está en el libro mayor son los gastos de mantenimiento de la cuenta. Entonces el banco me debita ese importe, ¿sí? El banco me cobra el gasto de mantenimiento de la cuenta. Lo resta de la cuenta corriente, son estos 2.783 también con el correspondiente IVA y el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Entonces, ¿qué es lo que no tengo registrado en el mayor? Que sí tengo en el resumen de cuenta todas las retenciones de ingresos brutos, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, y luego tengo los gastos de chequera con su IVA, el gasto de mantenimiento de la cuenta con su IVA y este débito por gasto administrativo que se genera a raíz del rechazo del cheque. Entonces, fíjense, todas esas son las diferencias, ¿sí? Y por esas diferencias no tiene el mismo saldo la contabilidad que el banco, ¿m? Que la información que me muestra el banco. Bueno, entonces una vez que marcamos esas diferencias, vamos a proceder a hacer la conciliación. ¿Qué tenemos que hacer? Como ustedes ya saben y vieron en clase de teoría, podemos hacer de dos formas la conciliación bancaria, partiendo del saldo según el banco, sumar y restar las diferencias según corresponda y llegar al saldo según la contabilidad, o al revés, partir del saldo según la contabilidad y llegar al saldo según el banco. De las dos formas, el resultado es el mismo, las diferencias son las mismas, nada más que hacemos el procedimiento al revés. Partimos acá del banco y acá partimos del saldo según la contabilidad. Yo les voy a desarrollar el primero. Vamos a partir acá del saldo según el banco y vamos a llegar al saldo según la contabilidad. Y ustedes después ven este. Bueno, entonces una vez que tenemos eh, las diferencias marcadas en el libro mayor con el resumen de cuenta, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿cuál es el saldo según el banco al 31 de marzo de 2023? ¿Dónde me tengo que fijar? En el resumen de cuenta. Entonces se fijan en el resumen de cuenta y el saldo es 36.531,18. 36.531,18. Bueno, ¿qué voy a sumar? Le voy a sumar los gastos bancarios no contabilizados. ¿Cuáles son los gastos bancarios no contabilizados? Acá. El débito por gastos de mantenimiento de la cuenta, 2.783, y el gasto de chequeras, 1.573. Por eso se los puse con el mismo color. Porque sumamos los dos y es lo que registramos acá, ¿sí? Lo que estamos sumando como gastos bancarios no contabilizados, que si los suman les da un total de 4.356, ¿sí? 1.573 más 2.783.
¿Por qué los tengo que sumar? Porque el saldo según el banco, para llegar a este saldo, el banco los restó. Entonces, en este saldo, esos importes están restados. Pero como yo quiero llegar al saldo según la contabilidad no los restó. Entonces, ¿qué hago? A este saldo se lo sumo y entonces es como que ya no los restó. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que sumo, porque este importe ya los restó. Entonces, ¿qué hago? La operación contraria, ahora los sumo. ¿Por qué? Porque quiero llegar al saldo según la contabilidad que no los tuvo en cuenta, ¿sí? No los restó. ¿Qué más tengo que sumar? Y el IVA de esos gastos bancarios no contabilizados, ¿sí? Que son los que yo les marqué acá. El IVA del gasto de mantenimiento más el IVA de los gastos de chequera. Entonces los sumo y les da los 914,76, que es 330,33 más 584,43. ¿Qué más tengo que sumar? El débito por gasto administrativo no contabilizado, porque eso no está contabilizado. Recuerden que eso no estaba en el mayor. Entonces también lo sumo. Es el gasto que se origina por el rechazo del cheque. Eso se los pinté de otro color. Con el correspondiente IVA, ¿sí? Entonces, el razonamiento es el mismo. ¿Por qué tengo que sumar? ¿Por qué sumo? Porque este saldo los tiene restados, ¿sí? Ese saldo, que es el que está acá, ya los restó. Y como yo quiero llegar al saldo según la empresa que no los restó, por eso ahora se los sumo. ¿Mm? ¿Qué más? Tengo que sumar las retenciones de ingresos brutos y el impuesto a los débitos y créditos no contabilizados, ¿sí? Entonces sumo todos los que tengo acá, ¿sí? Todas las retenciones de ingresos brutos y todos los impuestos a los débitos y créditos bancarios. Y eso les da 281,5 centavos y 756,73. Les vuelvo a reiterar, ¿por qué los sumo? Porque el saldo, según la contabilidad, ya los tiene restados. Yo quiero llegar de este saldo al saldo según la empresa. Y la empresa no los restó. ¿Mm? Entonces, por eso los tengo que sumar. Después voy a restar los cheques emitidos y no cobrados. ¿Cuáles son los cheques emitidos y no cobrados? 19.600 pesos. Esos son los dos cheques que tenemos acá, que hemos marcado, cheques emitidos y no cobrados. Son estos dos, el de 9.000 y el de 10.600, que yo les decía, son cheques que la empresa emite, se los entrega al tercero y ese tercero todavía no se presentó en el banco a cobrarle el cheque. Por eso no está en el resumen de cuenta. Entonces acá este saldo, el saldo según la empresa, según la contabilidad, ya lo restó, ¿sí? Lo restó, pero el saldo según el banco no. Entonces, ¿qué hago? Al saldo según el banco, como no lo restó, entonces ahora se los resto. ¿Por qué se los resto? Porque el saldo según la contabilidad sí los restó. ¿M? Y yo quiero llegar a ese importe. Entonces los resto. Y sumo el depósito del cheque rechazado. ¿Por qué sumo? ¿Cuál es este? El que tenemos acá. Los 20.900. Decía, acá los tengo. Es un depósito que está en el mayor de la cuenta Banco Patagonia cuenta corriente y que no está acá. Porque decíamos, si está acreditado y después debitado, es como que no está. ¿Sí? No está porque es cero.
Y entonces este saldo no lo contempla, ¿sí? Entonces por eso lo sumo. Yo en este saldo, según la contabilidad, lo tengo sumado los 20.900. Entonces, ¿qué hago? Con el saldo del banco que no los tiene sumado, le sumo. Le sumo el depósito del cheque rechazado. ¿Y qué más le voy a sumar? El depósito no acreditado. ¿Cuál es el depósito no acreditado? Perdón. Este que tengo acá, que hicimos el 30 de marzo, depositamos 26.800 pesos. Entonces, ese saldo, ese depósito, perdón, ese depósito todavía no fue acreditado, ¿sí? El banco todavía no lo sumó al saldo, pero la empresa sí lo tiene sumado. Entonces, ¿qué hago? Se lo sumo. ¿M? Al saldo, según el banco, le sumo los 26.800, porque quiero llegar al saldo que tiene la contabilidad. Entonces, esa es la manera de razonar qué vamos a ir sumando y qué vamos a ir restando para llegar de un saldo a otro. ¿Y qué es lo que sumamos y restamos? Las diferencias que hemos detectado anteriormente. Ahora, de esas diferencias, como ustedes saben, porque fueron a la clase de teoría, hay diferencias que se registran y otras que no se registran. ¿Por qué? Porque esa diferencia va a desaparecer con el transcurso del tiempo. Ejemplo, el caso de los cheques emitidos y no cobrados. La empresa ya los contabilizó, ya los restó de la cuenta, pero el banco no. Y eso se va a regularizar solo cuando, y bueno, cuando el tercero vaya y cobre ese cheque. Entonces ahí nosotros no tenemos que registrar nada, es una diferencia temporal. Lo mismo que el depósito no acreditado. Tienen que pasar unos días y el banco va a acreditar ese importe. Entonces, bueno, eso era para recordarle que de estas diferencias no es que todo vamos a registrar, sino aquellas diferencias que deban ser registradas y que no sean simplemente diferencias temporales. ¿Qué tenemos que registrar? ¿Sí? Tenemos que registrar los gastos bancarios no contabilizados. Sí, tengo que registrar. ¿Qué más? ¿Tengo que registrar el IVA de los gastos bancarios no contabilizados? Sí. ¿Tengo que registrar el débito por gasto administrativo no contabilizado? Sí, porque todos estos conceptos están en el resumen de cuenta y no están en la contabilidad. Lo mismo que el IVA por gasto administrativo no contabilizado, la retención de ingresos brutos y el impuesto a los débitos y créditos no contabilizados. Todo eso tengo que registrar. Los cheques emitidos y no cobrados, no los tengo que registrar, porque esos es una diferencia temporal que va a desaparecer cuando el tercero vaya y se presente a cobrar ese cheque. El depósito efectuado y no contabilizado de 16.000, que se acuerdan cuando leímos cuando leímos la información complementaria, nos decía que es un depósito mediante el cual un cliente cancela una deuda documentada con la empresa. Entonces, eso sí tenemos que registrar. El depósito del cheque rechazado también, eso sí tengo que registrar. Y el depósito no acreditado no, como les dije recién, porque es una diferencia temporal. Ahora, vayamos a la registración. Esperen que borre los tildes. Bien, entonces vamos ahora a registrar. A ver, acá. ¿Cuál es la documentación respaldatoria para hacer todas las registraciones? La planilla de conciliación bancaria, perdón, que es la que tenemos acá, el resumen de cuenta bancaria, ¿sí? Que es para todos los asientos.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a registrar los gastos y comisiones bancarias y las retenciones de impuestos. Y por supuesto el correspondiente IVA crédito fiscal, ¿sí? Entonces, en base a esta documentación respaldatoria y con fecha 31 de marzo de 2023, que es la fecha en la que se realiza la conciliación bancaria. No es otra fecha, es esa. Entonces, esta registración en el libro diario es al 31 de marzo de 2023. Voy a debitar la cuenta gastos y comisiones bancarias. Gastos y comisiones bancarias por 4.761 pesos con 60. En esta cuenta, ¿qué voy a incluir? Los gastos bancarios no contabilizados y el débito por gasto administrativo no contabilizado. ¿Sí? Entonces, 4.356 más 405,60 nos da los 4.761,60. Voy a debitar la cuenta IVA crédito fiscal por 999 pesos con 94, que surge de dónde. Y bueno, es el IVA crédito fiscal de los gastos bancarios no contabilizados, 914,76, y del IVA por gasto administrativo no contabilizado, 85,18. Entonces sumo 914,76 más 85,18 y obtengo los 999 pesos con 94. ¿Qué más voy a debitar? La cuenta de resultado negativo, impuestos a los débitos y créditos bancarios, 756,73, ¿sí? Que los tengo acá, impuestos a los débitos y créditos bancarios. Y también voy a debitar la cuenta patrimonial del activo, retención de ingresos brutos. Retención sobre los ingresos brutos, 281,05, ¿sí? Está acá. Y todo esto va acreditado ¿a qué? ¿Qué es lo que disminuye? Y la cuenta corriente bancaria. Entonces, a Banco Patagonia cuenta corriente. Porque recuerden que todos estos conceptos, ¿de dónde los resta? ¿Quién me cobra? El banco. Entonces disminuye mi cuenta corriente. ¿Y por qué lo contabilizo? Y porque no los había contabilizado. Acá tengo un mayor y no había contabilizado esos conceptos. Entonces, a Banco Patagonia cuenta corriente, 6.799,32 centavos. ¿Cuál es la variación patrimonial? Es una variación modificativa mixta negativa. ¿Por qué? Porque aumenta el activo por el IVA crédito fiscal y por retención de impuestos sobre los ingresos brutos. Disminuye el activo en mayor proporción por Banco Patagonia cuenta corriente. El pasivo permanece constante y el patrimonio neto disminuye por las cuentas de resultado negativo, gastos y comisiones bancarias e impuesto a los débitos y créditos bancarios. ¿Qué más tengo que contabilizar? Los 16.000, ¿se acuerdan? Estos 16.000 del depósito efectuado y no contabilizado. Volvamos a leer de qué se trata. El depósito de fecha 24 de marzo de 16.000 pesos fue realizado por un cliente responsable inscripto para cancelar su deuda documentada con un pagaré. Se emite el documento comercial correspondiente. Es decir, este cliente tenía una deuda con la empresa, ¿sí? Y había emitido un pagaré. Bueno, ¿qué hace? Nos cancela ese pagaré realizando un depósito en la cuenta de la empresa. Entonces tengo que registrar. La documentación respaldatoria va a ser el resumen de cuenta bancario y un recibo que le vamos a emitir al, al cliente que canceló su deuda por los 16.000 pesos. Entonces, con la misma fecha, 31 de marzo de 2023, ¿qué tengo que hacer? Es un depósito no contabilizado, lo contabilizo. Aumento, ¿sí?
la cuenta Banco Patagonia, cuenta corriente, por eso está debitada por 16.000 pesos y acredito documentos a cobrar, cuenta patrimonial del activo que disminuye, por eso está acreditada. ¿Por qué disminuye? Y porque el cliente ya me pagó, ya me canceló ese pagaré. Variación patrimonial permutativa sectorial del activo. Aumenta y disminuye el activo en 16.000 pesos y el pasivo y el patrimonio neto permanecen constantes. Por favor, ustedes coloquen la igualdad contable fundamental, activo igual a pasivo más patrimonio neto, con las correspondientes flechitas, ¿sí? Que muestran los aumentos o disminuciones de cada componente. ¿Qué más tengo que registrar? Los 20.900. Los 20.900, ¿se acuerdan? El cheque rechazado. ¿Qué pasa con ese cheque rechazado? Leamos acá. El débito por los gastos administrativos que ocasiona el rechazo del cheque cuyo depósito fue efectuado el día 28 de marzo, depósito de 24 horas, corresponde a un cheque del Banco Nación recibido por una venta efectuada de contado a un cliente de la empresa. Se le hace cargo al cliente responsable inscripto de los gastos administrativos mediante el documento correspondiente, gestionándose el reclamo vía telefónica. Obviamente vamos a ser responsables, le vamos a cargar esos gastos administrativos al cliente porque él nos dio un cheque que se rechazó. Entonces, veamos, ¿qué hacemos acá? Vamos a tener como documentación respaldatoria el resumen de cuenta bancaria y ese cheque rechazado por 20.900 pesos. ¿Qué voy a registrar? Y bueno, ese cheque cuando nosotros lo recibimos, ¿sí? Lo recibimos porque realizamos una venta de contado. Él nos entregó el cheque, ¿sí? Entonces se considera una venta de contado. Pero ese cheque es rechazado, entonces queda como no nos pagó. Se origina un derecho de cobranza para la empresa. Y como no está documentada, entonces vamos a reflejar ese derecho de cobranza en la cuenta deudores por ventas por 20.900 pesos. ¿Sí? Ahora es un deudor. Entonces, debito la cuenta deudores por ventas y acredito la cuenta Banco Patagonia, cuenta corriente, porque el banco, ¿sí? Me debitó, o sea, el banco disminuyó el dinero disponible en mi cuenta corriente bancaria por el importe de ese cheque rechazado, los 20.900. Em, ¿Qué es lo que tienen acá? ¿Sí? Está acreditado y después está debitado. Lo sumó y después lo restó. En cambio, nosotros en la contabilidad, ¿qué hicimos? Lo habíamos sumado, nada más. Ahí, lo habíamos sumado. Entonces ahora lo tengo que restar. Como acá no lo resté, por eso tengo que hacer el asiento, ¿sí? Y acreditar la cuenta Banco Patagonia, cuenta corriente, 20.900. Y la variación patrimonial es una permutativa sectorial del activo. Aumenta el activo por deudores por ventas y disminuye el activo por Banco Patagonia, cuenta corriente. También tengo que cargarle los gastos originados en el rechazo del cheque. Entonces tengo como documentación respaldatoria la nota de débito tipo A, donde el precio neto grabado son los 405,60, que son los que están acá. Débito por gasto administrativo 405,60 y el correspondiente IVA. Entonces, total de la nota de débito, 490 pesos con 78 centavos. ¿Qué le estoy diciendo al cliente con esta nota de débito? Usted me debe más. ¿Sí? ¿Cuánto más? 490,78. Entonces, cuando voy a registrar, aumento el saldo en deudores por ventas, 490,78, y voy a acreditar la cuenta gastos y comisiones bancarias. ¿Por qué? Porque esos gastos y comisiones que yo
el gasto administrativo que yo le estoy cobrando al cliente, ¿sí? Yo lo registré acá, en la cuenta gastos y comisiones bancarias. Ahora que se los estoy transfiriendo a él, porque él los tiene que pagar en definitiva, por, por su causa, digamos, por ese cheque rechazado, la empresa se le debitó ese importe, entonces el cliente tiene que pagar. Voy a disminuir esta cuenta de resultado negativo y para eso tengo que acreditarla, 405,60. Y voy a acreditar también el IVA débito fiscal que se genera en la nota de débito, 85,18. Es el IVA que le cobro al cliente. Entonces, la variación patrimonial es una modificativa mixta positiva. ¿Por qué? Porque aumenta el activo, aumenta el pasivo y aumenta el patrimonio neto. No aumenta el patrimonio neto por una cuenta de resultado positivo, sino por una disminución de un resultado negativo. ¿Sí? Si disminuye un resultado negativo, ¿qué pasa con el patrimonio neto? Aumenta. Por eso es una mixta positiva. Y ahí hemos terminado de registrar todas las diferencias que correspondían registrar. ¿Qué tengo que hacer después? Tengo que mayorizar la cuenta. Entonces los mayoricé acá chiquitito en una T. Ustedes ya saben, tienen que hacer el mayor como corresponde, con las columnas y filas como corresponde. Bueno, entonces acá cuando mayorizamos partimos del saldo de la contabilidad, por supuesto, los 55.430,50, ¿sí? Que está acá, 55.430,50, y tengo que mayorizar lo que registré ahora. Entonces tengo en el asiento número 1, a Banco Patagonia cuenta corriente, está acreditada 7.999,32. ¿Qué más? Está debitada en el asiento 2 por 16.000 pesos, acá están los 16.000. Y luego la cuenta está acreditada por 20.900 en el asiento número 3. Determino el nuevo saldo y el nuevo saldo de la cuenta Banco Patagonia cuenta corriente es 43.731,18. A lo que ustedes se preguntarán, ¿por qué no, después que hice y registré todas las diferencias que correspondían, el saldo no es igual al saldo del resumen? ¿Y por qué no es igual? Y bueno, porque recuerden que hay diferencias, que son las diferencias temporales. Entonces, ¿cómo hago la comprobación? Fíjense en acá, tienen el costadito. Comprobación. Saldo según el banco, los 36.531,18. ¿Qué voy a hacer? Le voy a restar los cheques emitidos y no cobrados, porque en un tiempo van a ir esos terceros y van a cobrar esos cheques. Entonces los resto, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra diferencia temporal? Los depósitos no acreditados, que en unos días se van a acreditar. Entonces, ¿qué hago? Lo sumo. Que acá no sé por qué me apareció el signo menos, pero ahí tiene que ir más, ¿sí? Bueno, porque, ¿saben qué? Porque viene de acá, de arriba, que está de arrestado y yo puse igual. ¿M? Bueno, pero ahí es más, ¿sí? Ahí tienen. Le resto los cheques emitidos y no cobrados y lo sumo los depósitos no acreditados. Y entonces de esa manera llego al saldo, ¿sí? Que tiene la cuenta Banco Patagonia cuenta corriente según el mayor de la empresa. ¿Mm? Bueno, hasta ahí hemos desarrollado entonces el caso número 3, que es conciliación bancaria. El caso número 4 lo tienen que resolver ustedes solitos de acuerdo a lo que yo les fui diciendo de las cuentas. Analicemos las cuentas que aparecen acá. Gastos y comisiones bancarias es una cuenta de resultado negativo. IVA crédito fiscal es una cuenta patrimonial del activo del rubro otras cuentas por cobrar en moneda.
Impuesto a los débitos y créditos bancarios es una cuenta de resultado negativo. Retención impuestos sobre los ingresos brutos es una cuenta patrimonial del activo del rubro otras cuentas por cobrar en moneda. Banco Patagonia cuenta corriente, ya saben, cuenta patrimonial del activo del rubro caja y bancos. Documentos a cobrar, recuerden que esto es de un cliente que cancela su deuda, bueno, la cuenta documentos a cobrar es una cuenta patrimonial del activo del rubro cuentas por cobrar a clientes en moneda. Deudores por ventas también es una cuenta patrimonial del activo del rubro cuentas por cobrar a clientes en moneda. Bancos ya saben, ¿sí? Deudores por ventas acabamos de decir, gasto y comisiones bancarias cuenta de resultado negativo, y el IVA débito fiscal es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro deudas fiscales. Bueno, entonces lo que les queda a ustedes es completar el caso número 4 con el cuadrito de clasificación de las cuentas. Muchas gracias, chicos. Nos vemos.